experto, por supuesto, en Open Data, que va a venir a darnos esta comunicación llamada "Cómo dar valor a los datos públicos". Hola, hola. Wow. Está súper fuerte, ¿no? Hola, ¿ahora sí? Ah. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí hoy y por escucharme. Hoy intentaré explicar lo que pone aquí, cómo dar valor a los datos públicos. Muy fuerte, ¿no? Y sobre todo, cómo abrir dichos datos. ¿De acuerdo? Normalmente siempre empiezo con una cita de alguien. Esta persona, Beth Novak, fue la responsable tecnológica del primer gobierno, la responsable tecnológica de la primera iniciativa de gobierno abierto, en ese momento el gobierno de Obama, ¿de acuerdo? Que dijo, lo que podéis ver aquí, que la capacidad de que terceras partes puedan puedan participar o puedan hacer cosas con los datos abiertos es lo que realmente hace transformador, disruptor a los datos abiertos, ¿de acuerdo? Por cierto, hace un mes esta persona estuvo en Madrid a raíz del Congreso Internacional de Datos Abiertos que tuvimos el placer de tener en España, y estuvo esta persona también, una persona, digamos, que os recomiendo seguir sus trabajos. Por otro lado, me gustaría empezar por una experiencia personal, familiar. Yo tengo una hija, bueno, tengo dos hijas, pero la hija mayor es alérgica a la lactosa, que para los que no estáis puestos en estos temas, la lactosa es el azúcar de la leche, y está obviamente en la leche, pero está en millones de sitios más, o de productos alimentarios más, como por ejemplo, la mayoría de embutidos tienen lactosa porque es un conservante, e incluso las chuches que comen los niños también llevan normalmente lactosa, las patatas estas de, no sé, los chetos y estas cosas con gustos inverosímiles llevan lactosa, lo cual, digamos que no es fácil. Si no llevas un cierto control, no es fácil para un niño ser alérgico a la lactosa. Pero aún es peor el caso de su amiga inseparable, que es celíaca, con lo cual no puede comer nada que lleve gluten. En el verano del año pasado nos fuimos de vacaciones a Alemania y se les antojaron a ambas niñas comer esto, que son croquetas estas de falafels que vieron en un puesto de estos ambulantes por la calle. Obviamente ahí, pues seguro que tenía, no sé si lactosa o no, pero gluten a tutiplén, ¿de acuerdo? Con lo cual decidimos ir a un supermercado a comprar, digamos, lo mismo, pero envasado para ver los ingredientes. Vimos esto, que ya sé que no lo ven, pero este es el tamaño, digamos, el del paquete, y ya ampliado. Lo amplié, yo no sé vosotros, pero yo me quedé igual, no tengo ni idea si aquí hay leche o ¿cómo se llama esto?, o gluten. Y nos acordamos de una iniciativa, digamos, social de la gente, como puede ser la Wikipedia. Pues hay otra iniciativa muy interesante que es Open Food Facts. Esta iniciativa lo que hace es que, o lo que han hecho varios ciudadanos, es proporcionar toda la información de los productos alimentarios que ellos consumen. ¿De acuerdo? Está en diferentes idiomas, está en alemán, pero también está en español, en francés, en inglés, etc. Y buscamos el producto que habíamos seleccionado en el supermercado y que aún no habíamos comprado. ¿De acuerdo? Todo esto lo hicimos vía móvil. Vimos que está libre de gluten y después pues decidimos comprarlo
Y de hecho el responsable del supermercado también nos decía que lo podíamos comprar. Pero bueno, nunca está de más cerciorarse, ¿no? Open Food Facts es una gran base de datos de productos alimentarios, lo que pone aquí, hecho por las personas y para las personas, ¿de acuerdo? La gracia de esto es que hay un montón de datos, muchísimos datos, que se pueden hacer con ellos un montón de temas. No solo lo que os comentaba de control, en este caso de alergias o lo que sea, sino incluso hacer estudios de, no sé, qué tipo de productos se consumen más en España respecto, yo qué sé, a Alemania, o comparaciones acerca de cuestiones nutricionales, etc. Es, como os comentaba, una gran base de datos con un montón de información para cada producto alimentario. Como acostumbra pasar en estos casos, el problema que tiene es la capacidad de hacer engage, ¿no? de involucrar a ciudadanos para que suban más información. Pero lo importante, y lo que me interesaba aquí comentaros es, digamos, la moraleja de todo esto es que abrir los datos públicos o privados, o los datos en general, es útil. O dicho de otra forma, si no es útil, no habrá más datos, no perdamos el tiempo. ¿De acuerdo? Este es un buen caso que, insisto, si la gente va subiendo más datos en esta iniciativa o en iniciativas parecidas a esta, conseguiremos que esto de la apertura de datos sirva para algo de verdad. Objetivos digamos, de esta presentación de hoy, después de la introducción esta personal. Lo primero, esto de los datos, ¿no? No digo que son el nuevo petróleo, ya lo diré después, pero como ayer Nagore dijo que esto no mola, el nuevo petróleo, pues lo he cambiado y he puesto el nuevo dorado. Pero bueno, después os definiré qué es para mí la definición de datos abiertos y la comparativa respecto a transparencia, que ya os lo comenté ayer, simplemente recordarlo. Hablar también de Open Data, no solo en el sector público, sino también y especialmente en el sector privado. ¿Por qué no? O sea, en el sector privado quiere decir datos que vengan de empresas. Y después, básicamente, hablaremos de buenas prácticas y ejemplos y ejemplos y ejemplos. Y lo que os comentaba, los datos abiertos, si no son útiles, si no solucionan algún problema o alguna necesidad del ciudadano o del cliente o de quien sea, pues si no lo hacen, pues no hace falta que perdamos el tiempo con esto. Y además, bueno, es una gran oportunidad para los gestores de información respecto digamos, aflorar estos profesionales que desgraciadamente están quizá demasiado en la sombra en las organizaciones. Estoy hablando de documentalistas, archiveros, profesionales de la información. No sé si hay alguno en la sala, pero si lo hay, es una buena oportunidad para reivindicar su trabajo. Como os comenté ayer, estamos en una sociedad que estamos últimamente, los últimos años o las últimas décadas, somos unos grandes productores de datos. El mero hecho de levantarnos y encender la luz, ya estamos generando un dato. Conmigo, yo en mi casa tengo un contador de la luz que es de estos digitales y que cada vez que hago algo, la empresa sabe que consumo más electricidad. Quizá no sabe en qué, pero sí que nota una subida. Nos movemos, vamos el móvil va enviando datos, pasamos por... En Cataluña tenemos una tradición que es pagar el peaje en las autopistas, pues cada vez que bajamos por un peaje, pues queda registrado, etc. ¿De acuerdo? O sea, somos unos grandes productores de datos y como os comenté ayer, vivimos en la sociedad de los datos. Y como decía Nagore, ¿no? Quizá no son el nuevo petróleo, aunque lo dijo el expresidente de Telefónica, quizás sí que lo son, pero si lo son, lo que necesitamos, que se necesitan petróleo, se necesitan refinerías. O sea, podemos hacer el símil de que los datos son petróleo, pero si los datos son petróleo necesitamos refinarlos, porque el gran problema de los datos es que hay que trabajarlos para que sean útiles. Y a veces ese es el problema, a veces no, casi siempre ese es el problema.
Además, incluso podemos vender dichos datos, nuestros datos. Ahí hago un inciso respecto a lo de Small Data que comentó ayer Nagore. Tenemos, o deberíamos tener los datos fruto de nuestros usos de servicios, como pueden ser privados o públicos, ¿no? Y Telefónica nos está, digamos, animando a que cobremos de Google y de Facebook y de otras redes sociales por el uso de nuestros datos, porque ellos sí que hacen negocio de nuestros datos. Aquí hay un gran límite, que es dónde acaban los datos abiertos, cuando empiezan los aspectos de privacidad. Os recomiendo, si podéis en algún momento, consultar el trabajo de Gemma Galdón, que es una experta europea en aspectos de privacidad, y hace un montón siempre de artículos, etcétera, donde te das cuenta que no es tan fácil esto de la privacidad. Digamos que la frontera entre los datos abiertos y la privacidad no está clara. Ahí hay un mare magnum o un punto oscuro que nunca se sabe. Bueno, pues eso, lo que os comenté ayer acerca de las subvenciones, si hay que abrirlas o no, si son personales o no. Yo personalmente opino que esto de los datos ya es la nueva utility, en el sentido de que damos por hecho cuando, no sé, cuando compramos una casa, cuando vamos a una habitación de hotel, pues que si abrimos el grifo saldrá agua. Y si le damos al interruptor, pues se encenderá la luz. Estoy convencido que en breve, y en breve es realmente en breve, los datos serán una nueva utility, o sea, tendremos datos como quien abre un grifo. Como decía ayer Nagore, respecto, por ejemplo, los datos de, en este caso, de las elecciones americanas. ¿Y cuál es la definición de datos abiertos? Quizá antes de dar una definición de datos abiertos, deberíamos dar una definición de qué son los datos, abiertos o cerrados. Hay un trabajo de esta gente que veis aquí, Bellinger, Castro y Mills, de hace ya, pues no me acuerdo cuántos años, que definió digamos, la diferencia entre dato, información, conocimiento y sabiduría. Y pusieron un ejemplo, que es este de aquí, que es, un dato es algo concreto, puntual. Yo sé, si miras un termómetro y te dice que estamos a 23 grados, pues estamos a 23. Es un hecho incuestionable. Si marca 23, marca 23. Salvo que haya un problema con el termómetro, digamos que es objetivo. En cambio, de información, conocimiento y sabiduría, ahí ya empieza la subjetividad, ¿no? Y por ejemplo, un dato, pusieron este ejemplo, un dato es, está lloviendo. Bueno, pues está lloviendo. La información ya es cuando empezamos a entender relaciones entre datos. Pues la temperatura bajó 15 grados y después vemos, o pasó, que llovió. Okay. Conocimiento ya es cuando, aparte de conocer relaciones, vemos patrones en las relaciones. O sea, cada vez que la humedad es alta y la temperatura cae sustancialmente, la atmósfera no puede retener la agua que tiene y por lo tanto llueve. ¿De acuerdo? Y la sabiduría ya es pues como la enciclopedia, ¿no? Bueno, tenemos unos conocimientos que cuando los relacionamos entre sí somos, entre comillas, sabios. Lo importante es sobre todo diferenciar entre dato e información y sobre todo lo que os comentaba antes. Información, conocimiento y sabiduría tienen contexto. Sin contexto, digamos, o son subjetivos, por decirlo así. ¿De acuerdo? Ello implica que hay un esfuerzo, digamos, humano, o hay un esfuerzo intelectual para hacer estas, digamos, para llegar a la información, al conocimiento y a la sabiduría. Dado que hay un esfuerzo intelectual, aquí aplica la propiedad intelectual. Si queréis, copyrights, Creative Commons o lo que queráis. En cambio, aquí no. Por lo cual,
primer error típico de los portales de datos abiertos, meter ahí unos Creative Commons, unos derechos de propiedad intelectual que no aplican a los datos. Los datos no tienen propiedad intelectual. Otra cosa puede ser que un dato sea generado a partir de otros datos y se ha hecho un esfuerzo pues, de síntesis o de lo que sea. Entonces sí que hay propiedad intelectual porque te has esforzado, has utilizado, digamos, tu materia gris para hacer una creación, o sea, unos datos que vienen de otros datos. En ese caso se podría interpretar como hay propiedad intelectual o aplica una propiedad intelectual. Pero digamos que no tiene ningún mérito ver lo que pone el termómetro, 23 grados y apuntarlo. Eso ahí no hay propiedad intelectual. Con lo que después hablaremos, pero los datos no tienen propiedad intelectual. Son los grandes mensajes. Ahora ya estamos más o menos capacitados para dar una definición de datos abiertos. Yo hace varios años que siempre doy la misma, porque es la que, básicamente, porque es la mía y porque creo que es bastante clara. Para mí los datos abiertos es proporcionar datos, si puede ser crudos, cuando digo crudos quiero decir pues iniciales, sin ningún procesamiento, aunque también puede haber. Lo típico es, por ejemplo, en una encuesta se puede dar las conclusiones de la encuesta, que eso ya tiene propiedad intelectual, si quiere la persona en cuestión, ¿de acuerdo? Pero también dar los resultados crudos de la encuesta, de todas las personas que han participado en la encuesta, pues cada pregunta que han respondido. Eso son los datos crudos. Proporcionar, bueno, datos abiertos, proporcionar los datos, crudos o no, en formatos digitales. Hoy en día, si no es digital, como que no tiene mucho sentido. Estándares, siempre que sea posible. Y cuando digo estándares, por un lado están los estándares, digamos, normativos, pero por otro lado están los estándares de facto. ¿De acuerdo? Y a veces los estándares de facto son estándares de propietarios de alguna empresa, por decirlo así, pero es lo que se utiliza más. Lo digo porque después también dice formatos abiertos. Formatos abiertos son los que no hay que pagar para utilizar. Pero, por ejemplo, el típico formato que se utiliza muchísimo para abrir datos es utilizar el formato de Excel, propiedad de Microsoft, pero es un estándar de facto. Pues, lo que estoy diciendo es, bueno, que no lo toméis ahí a fuego, sino lo importante es abrir datos. Si es en Excel porque todos tenemos el Excel para utilizarlo, bueno, es un mal menor. Lo importante aquí es lo que está en rojo, que quizá no se ve muy bien, pero que son datos para ser reutilizados de forma automática. O sea, la gracia de todo esto es que yo pueda, cuando digo yo, el reutilizador, pueda utilizar esos datos y reutilizarlos, o sea, usarlos de forma fácil. Y utilizarlos para lo que sea. Puede hacer un programa que, no sé, que muestre los sueldos de los trabajadores, pero si me dais la información en PDF, no podré hacerlo. Si me lo dais en un Excel, para que nos entendamos, es muy fácil. Me dais las personas al lado de los sueldos, eso es súper rápido. Si tengo que patearme todo el boletín oficial del Estado para ver los sueldos de todos los altos cargos, en teoría está abierta esta información, y está, pero no en formato Big Data, no la puedo reutilizar de forma fácil. Parece una tontería, pero esta es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que se pueda reutilizar de forma automática, o sea, rápidamente. Fijaros que lo que os comenté ayer de Transportes Metropolitanos de Barcelona acerca de los sueldos, probablemente en el boletín oficial, no sé si del Estado o de la Generalitat o del Ayuntamiento de Barcelona, muy probablemente se puede llegar a ver los sueldos de todos los directivos, pero hay que patearse todo el boletín, ver cuándo entró esa persona, entró hace quizá 10 años, ver que por el medio le han subido el sueldo por no sé qué. O sea, si haces esa labor, seguramente llegarás a la misma conclusión, pero perderás un montón de tiempo. Total, tiene que ser reutilizados de forma automática. Y además, cualquier persona puede usarlos gratuitamente, y eso ya es, digamos, cosecha propia. La ley no dice que tiene que ser gratuitamente, dice que es
que se fomentará que sea gratuitamente o que haya costes marginales. Pero hasta donde yo sé, no conozco ninguna iniciativa en España que cobre por los datos. Sí, es una iniciativa de datos abiertos. ¿De acuerdo? Con lo cual, en la práctica ya estamos hablando de datos abiertos para ser utilizados gratuitamente para cuando se quiera, para lo que se quiera, es importante eso también. O sea, no tengo que decir para qué hago, o sea, para qué reutilizaré tus datos, incluido el fin comercial. He encontrado con muchos clientes nuestros que me decían, no hombre, no voy a abrir los datos, cuando digo muchos clientes quiero decir administraciones públicas. Sí, hombre, voy a abrir los datos para que venga una empresa y haga negocio con mis datos. Punto primero, no son tus datos, son los datos en todo caso de todos los ciudadanos o de toda la sociedad. No son los datos de la administración pública. La administración es usufructuaria de esos datos, pero no son sus datos. Y punto segundo, es que es la idea. La idea es que alguien saque negocio, aparte de temas, digamos, más, puede ser de periodismo, o de activismo, o de lo que sea, o de calidad democrática, también fomentamos que haya un fin comercial. Si una empresa consigue hacer dinero con eso, o sea, consigue ganarse la vida con datos abiertos, chapó. Tendremos menos gente en el paro, cobraremos impuestos de la actividad de la empresa, o sea, ya llega de forma indirecta los beneficios, en este caso, la administración pública. Hay otras, obviamente hay más definiciones. Esta definición es de la Open Knowledge, que es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la apertura del conocimiento, no solo de los datos, que básicamente viene a ser lo mismo, pero explicado de otra forma. Datos abiertos, utilizados, reutilizados, y como mucho se requiere explicar de dónde viene. Eso es verdad. Además es de sentido común y además es positivo. Si yo hago un servicio y utilizo los datos del Cabildo, pues pongo según los datos del Cabildo. No veo por qué no. Es positivo hacerlo. Y además define el adjetivo, o sea, la capacidad de abierto, bueno, lo pone aquí, un formato cuya especificación esté disponible, o sea, un formato abierto, lo que os comentaba antes, por ejemplo, Excel no es abierto, pero es que acaba siendo un estándar de facto, con lo cual a mí me ha pasado abrir datos en formatos abiertos y estándares, pero que solo son conocidos por la academia, por la universidad. Y después te viene una empresa y me dice, sí, está muy bien esto, está genial sobre el papel, pero en la práctica no tengo programadores en este formato, en cambio tengo otros en, no sé, en Java o en Excel o lo que sea. O sea que hay que también tener un poco de equilibrio. Bueno, y además que aquí lo que os contaba, ¿no? Que no haya restricciones de tipo monetario. Si vais a la Wikipedia, os pone, bueno, lo veis aquí, los datos abiertos son aquellos que son accesibles, que pueden ser reutilizables, sin exigir nada más. Lo único que pone aquí es que se puede utilizar alguna licencia, algún aviso legal que explique pues, lo que os comentaba ahora, ¿no? Que tienes que indicar de dónde vienen los datos, la fuente, que no se puede desnaturalizar los datos, que no puede ser... No le puedes dar una visión tendenciosa. Por ejemplo, pillo los datos abiertos de la evolución del paro, en general en toda España pues la evolución es positiva, pero resulta que en un pueblo en concreto es súper negativa y digo que infiero de que si en ese pueblo es negativo, en toda España es negativo. Hombre, eso es aparte de tendencioso, ya es actuar con mala fe, ¿no? Bueno, digamos que las licencias de uso son, digamos, marcan sentido común, nada más que eso. Y pongo algunos ejemplos. Normalmente siempre pongo este ejemplo, con lo cual, si me habéis visto en otras charlas, ya lo sabéis de memoria. Y lo pongo porque creo que es un ejemplo muy bueno y además que ejemplariza, ¿no? Que esto de los datos abiertos no es solo un tema de transparencia, que también, sino también es un tema de lo que os decía antes. El mensaje que os voy diciendo todo el rato es que el Open Data es útil o si no es útil no sirve para nada. Este es el caso del estado de Massachusetts, Estados Unidos, donde está la ciudad de Boston. Hay un departamento de transporte en Massachusetts
que decidió crear su portal de datos abiertos, obviamente relacionado con transportes, ¿no? Por ejemplo, tienen la información del estado del tráfico pues, en los alrededores de la ciudad de Boston. Bueno, esto está muy bien. Puedo ver que esta carretera pues, está en rojo, el otro está en verde. Esto es muy útil, es visual, pero no es nada útil. ¿Esto dónde lo miro? ¿En el ordenador? ¿Estoy conduciendo y mirando el ordenador? Un poco feo. ¿En el móvil? Bueno, lo podemos hacer, pero también es feo. Y podemos perder algún punto de nuestra licencia de conducir, ¿no? Esto realmente es útil si llega a mi navegador. Cuando digo mi navegador, el del coche. ¿De acuerdo? Que ya hay coches que lo tienen. Incluso hay un servicio parecido, pero que indica dónde están los autobuses regionales en tiempo real. Tiempo real quiere decir dónde están ahora. Y puedes ver cómo se mueven los autobuses, ¿no? Ahora están en esta calle o en esta carretera y son autobuses regionales, o sea, no son autobuses que pasan cada 5 minutos, igual pasan 2 o 3 veces al día, el que va a New York y no sé, lo que sea. ¿De acuerdo? Esta información de los autobuses se proporciona, como decía, en formato reutilizable, bla, 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 y es esto. Dicho así, pues, yo quedo igual, ¿de acuerdo? Esto es como aquellos juegos que habían antes, que si lo ves bien y tal, un ratito, igual llegas a ver lo que sea, ¿no? Pues no ves nada. Otro corolario importante de datos abiertos. Los datos abiertos, y estos son los mensajes importantes, no son para el ciudadano. Los datos abiertos es para un público técnico que hará servicios para que el ciudadano se aproveche de dichos servicios. Esto, un ciudadano, digamos, normal y corriente, no lo entenderá. Yo que tengo carrera tampoco lo entiendo muy bien, de carrera informática. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que alguien haga un servicio que sea útil para el ciudadano. Y ese alguien, pues puede ser esta persona. Con esos datos de dónde están los autobuses en tiempo real, esta persona que es, esta cafetería que está al lado de la estación de autobuses regionales de Boston, lo que hizo es pillar esta información para hacer un panel que pone que el autobús, el que vaya donde sea, le quedan 24 minutos para llegar. Parece una tontería, pero a esta persona le llegaba la gente, pedía un café para llevar y se iba rápido porque si no perdería el autobús. Ahora ya no. Ahora puede ver que los autobuses le faltan 24 minutos, me quedo, me tomo el café, me tomo un bollo, lo que haga falta, y voy más tranquilo. Esto, para mí, es el ejemplo de para qué sirven los datos abiertos. Sirven, sobre todo, para complementar los negocios de toda la vida, o los negocios sean de toda la vida o sean nuevos. O sea, los datos abiertos, no intentéis hacer un negocio de la nada, porque cuando digo un negocio puede ser también un servicio público. Un servicio público basado en datos abiertos está muy bien, pero sobre todo lo que tiene que estar es basado en solucionar una necesidad. Y si para solucionar esa necesidad necesitamos datos abiertos y los tenemos, genial. Si no, pues no, ya lo solucionaremos de otra forma. No hay nada más, lo que os comentaba, más tradicional y incluso más español que una cafetería. ¿Vale? Y esto es súper útil y súper fácil de hacer, siempre y cuando tengan los datos en tiempo real y etcétera, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, en Barcelona, en el metro de Barcelona, cuando llegas a la TEN te dice los minutos que le faltan para pasar el metro. Pero si ya estoy en la TEN ya, bueno, sí, pero ya no puedo hacer nada. Quizá lo suyo sería que me lo dijera antes de entrar en el andén. Es cierto que un metro pasa cada 5 o 10 minutos y ¿vale? Pero en cambio, cosas como esto, ¿no? Como un autobús regional o los trenes regionales o estas cosas, digamos, que no hay una frecuencia tan alta, tiene mucho sentido. Y esto de los datos abiertos, ¿por qué? Bueno, en el fondo ya lo comentamos ayer muchas cosas, aparte del valor de los datos,
y para poder rendir cuentas y todo lo que es relacionado con transparencia y digamos, mejora de la calidad democrática, hay otros aspectos de tener en cuenta. Uno es por ética, lo que os comentaba antes, los datos realmente son de la sociedad o del ciudadano en cuestión, ¿no? La ciudadanía. Digamos que, ¿por qué hay que abrir? No, más bien es porque hay que cerrarlo, ¿no? Insisto en el concepto de los datos que realmente se puedan abrir, los que son temas de privacidad, etcétera, seguridad nacional, y estas cosas quedan fuera. Un tema importante para universalizar el acceso a los datos. A menudo pasa que las grandes corporaciones tienen acceso a datos que las pequeñas empresas o las pequeñas corporaciones o lo que sea no tienen acceso a esos datos, aunque sean datos en teoría abiertos para todos. Si los abres en un portal de datos abiertos, son para todos. Para el que tenga más dinero o el que tenga menos, porque no vale nada. Incluso para validar la calidad de los datos. No hay nada mejor que abrir los datos para que después sea el propio ciudadano o reutilizador, para ser más exactos, que te diga: no, oye, me has puesto una parada de taxis que la has geoposicionado en medio del mar. Va a ser que no es correcto. Esto es un caso real, y además también para aumentar los servicios públicos. Si nosotros abrimos los datos públicos, podemos hacer servicios públicos, pero puede haber gente que haga servicios de interés público, que no es lo mismo. Y los servicios de interés público son aquellos que, digamos, que la administración no tiene la obligación de hacer, pero que hay un interés público detrás. ¿De acuerdo? Un ejemplo típico es en muchas ciudades hay ya servicios de alquiler de bicicletas, pues para la ciudad, ¿no? Utilizo un servicio para ir de un lado a otro de la ciudad. No hay ninguna ley que yo sepa que obligue a los ayuntamientos a tener este servicio, pero es un servicio que en muchísimas ciudades ya se ha instaurado como algo absolutamente indispensable. Pues en este caso estamos hablando de servicios de interés público. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, las paradas donde dejas las bicicletas a veces están llenas. Barcelona tiene, digamos que tiene la parte alta al lado de las montañas y la parte baja al lado de la playa. Pues lo habitual es que los ciudadanos por la mañana, los que viven, digamos, en la parte alta, pillan una bicicleta para ir a trabajar a la parte baja, pero no la devuelven. Se vuelven a sus casas en metro o en lo que sea. Subir en bici no mola, ¿vale? Con lo que después a veces encontrar sitio donde dejar las bicis es importante, y hay un montón de programadores, reutilizadores, incluso empresas que Barcelona ha abierto los datos en tiempo real de qué estaciones de bicicletas están vacías y cuáles están vacías, y hay gente que ha hecho pues, aplicaciones para tu móvil, para lo que sea, para saber dónde ir. En el fondo estamos hablando de lo que os contaba antes, de ser más transparentes, de mejorar la eficiencia de las organizaciones, especialmente la administración, no solo porque hacemos que nuestros reutilizadores validen los datos, que vean si hay algún error, sino también por lo que os comenté ayer. Nada como abrir, en este caso datos, nada como abrir una administración para que la administración se ponga las pilas y ordene la casa internamente. Y es lo que pongo aquí, es la excusa para mejorar o para instalar una gestión de la información interna. Otro tema para el cual sirven los datos abiertos, también sirve para aspectos más sociales o incluso humanitarios. Esta persona, supongo que sabéis quién es, el cantante de U2, el señor Bono, que además es embajador de las Naciones Unidas, un gran activista, que dijo en su día que la principal enfermedad que tenemos hoy en día no es realmente una enfermedad, sino es la corrupción, que podríamos decir que es otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero dijo: pero no hay problema, hay una vacuna para ello. Y la vacuna es más transparencia y más datos abiertos. Y puso un ejemplo. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, este fármaco, el sulfato de hierro más ácido fólico, que soluciona no sé qué problema o no sé qué enfermedad en el sureste de África.
Y preguntó él, bueno, ¿sabéis cuál es el precio del sulfato de hierro más ácido fólico? Pues no tengo ni idea. Y dijo, en Ruanda vale 12 céntimos, o valía 12 céntimos de dólar por 100 tabletas. En la República Democrática del Congo, el mismo producto, cuando digo el mismo producto, quiere decir el mismo producto del mismo fabricante. ¿De acuerdo? Digamos que una empresa alemana que empieza por va y acaba por bien, pues eso. En la República Democrática del Congo, pues 20 céntimos, poco más. En Namibia, 90 céntimos, porque ya la inflación ya va subiendo. En Suazilandia, que tuve que ver dónde está Suazilandia, el pequeño país ahí enclavado en Sudáfrica, 3 dólares. Con lo cual, este es el resumen. En Suazilandia pagan 25 veces más que Ruanda por lo mismo, por el mismo producto del mismo fabricante. ¿Qué hicieron? Bueno, como ya sospechaban esto, lo que hicieron es hicieron que los gobiernos publicaran todos los gastos, no solo de este fármaco, sino de otros, digamos, de uso común, para que afloraran estas cosas. ¿De acuerdo? Obviamente Bayer tuvo que bajar precios y tuvo que, entre comillas, pedir perdón. Otra cosa es si esto servirá para más cosas o no, pero bueno. Pero fue una forma fácil de poder bajar y poder, digamos, poner precios más razonables, o como mínimo los mismos, no sé si razonables o no, pero lo que os comentaba ayer, los datos sin contexto, sin contraste, no son nada, son solo datos. Cuando los pones en un contexto es cuando te das cuenta pues, que aquí había un fraude o una mala fe. ¿Vale? Bueno, aquí es donde está el ejemplo. ¿Y qué tipo de datos abrimos? Otra vez ponemos a Alberto Ortiz de Zárate como fuente de inspiración. Alberto dijo en su día, y sigue siendo, digamos, válido, que básicamente hay 2 grandes grupos de datos que abrimos. Por un lado, todo lo que es relacionado con la rendición de cuentas, con lo que es más transparencia, con lo que está más relacionado con calidad democrática, que ahí pues desde los presupuestos, ejecución de presupuestos, organigramas, agendas públicas, toda esta información, ¿de acuerdo? Pero por otro lado está todo lo que es, aquí pone creación de valor, o digamos, todos esos datos en que seguramente una empresa los podrá utilizar para dar un servicio a sus clientes. Y bueno, el típico en este ámbito es el estado del tráfico en tiempo real, no sé, temas como el tiempo, sensores de lo que sea, pues para que alguien pueda hacer algún servicio. Normalmente esta información de aquí es bastante estática, o digamos que se cambia poca variabilidad. Esta de aquí, en muchos casos, tiene una variabilidad en tiempo real. ¿Vale? Si me dices dónde estaba el autobús hace 10 minutos, pues ya no me sirve de nada, porque acaba de pasar por aquí delante. ¿Vale? Necesito el tiempo real. Y eso provoca, los que somos más técnicos, sabemos que abrir datos o gestionar datos en tiempo real no es fácil. No quiere decir que no se pueda hacer, pero es más fácil, tiene su intríngulis. España. Perdón, pero os he dejado aquí un poco, estoy por aquí, ¿vale? Que no cabía. España, aunque normalmente siempre somos la cola de todo, estamos siempre con Rumanía, Bulgaria, Grecia y nosotros, pues en este ámbito, en el ámbito de los datos abiertos, no. Somos de los países europeos con más iniciativas y más datos abiertos. Lo cual no quiere decir que estemos en el mundo ideal, que no, que estamos muy lejos. Lo que quiere decir es que el resto aún está peor. Con lo cual, de vez en cuando, pues, sacar un poco de pecho, aunque sea pequeñito, pues no está mal. Los 3 países referentes en datos abiertos es el Reino Unido, Francia y España.
Y en España tenemos, bueno, aparte de, obviamente, el portal nacional, pues hay portales de ámbito autonómico, hay bastantes, y también hay portales de ámbito local, incluso portales, pues, por ejemplo, de universidades, etc. Digamos que tenemos bastantes o muchos portales, podemos tener más. Otra cosa es que hay muchos portales que tienen pocos datos. En el fondo lo que interesa es no tener muchos portales, sino tener muchos datos. Bueno, siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno, aunque reconozco que hay que hacer pues, mucho trabajo, ¿no? Esto es a nivel internacional, ahí ya salís vosotros, ¿vale? Fijaros que claramente Europa es uno de los, digamos, el continente, Europa y Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos quizá hay menos portales, pero tiene más datos. Estados Unidos, Europa y Sudamérica son las grandes, digamos, potencias en la apertura de datos. Como os comentaba, hace un mes hubo el Congreso Internacional de Datos Abiertos en Madrid. Fue la 4ª edición, las 3 primeras se hicieron entre Estados Unidos y Canadá, la 4ª se hizo en Madrid, o sea, por primera vez en Europa, y la 5ª se hará en Argentina, lo cual, digamos que es lógico para la situación. Pero además, hay que tener en cuenta también que hay muchísimos datos que quizá no llevan la palabra Open Data o el adjetivo Open Data, pero sigue siendo datos abiertos. Por ejemplo, el cadastro. El cadastro puedes conectar y puedes bajar datos del cadastro. Otra cosa es la calidad de dichos datos. Puede ser mejor o peor. Digamos que milagros pues, no se pueden hacer. Lo que se hace es abrir los datos. Si los datos tienen ciertas deficiencias de calidad o de lo que sea, pues también aflorarán esas deficiencias. Pero bueno, yo prefiero que estén abiertos, aunque tenga alguna deficiencia, que no que estén todos cerrados esperando que sea todo perfecto. Si esperamos que todo sea perfecto para abrir, no abriremos nunca. Y hay que tener en cuenta todas las herramientas que tenemos, digo las herramientas o los niveles que tenemos en una iniciativa de datos abiertos. Por un lado tenemos el catálogo, o sea, es digamos, el listado, ¿no? ¿Qué datos tenemos abiertos o qué conjuntos de datos tenemos abiertos? Después tenemos el portal como tal, que nos permite consultar el catálogo y nos permite también hacer otras cosas, como por ejemplo visualizar datos, conectarnos nuestro programa directamente a los datos para no tener que bajarlos, o sea, da más servicios, no solo el listado de datos que están abiertos. Después está el servicio de datos abiertos, que es el servicio público que sustenta todo este portal, etc. Como cualquier servicio público, tiene que haber una carta de compromiso, en este caso con la ciudadanía o con el reutilizador, ¿no? Para ser más exacto. Y además está la política de datos abiertos, que es las acciones, digamos, que se compromete la administración pública, o bueno, quien sea, administración pública o privada, o quien decide abrir datos para realizar el servicio público, qué presupuesto, qué acciones hará, cómo promoverá esta reutilización, etc. Normalmente la mayoría de administraciones o la mayoría de organizaciones que abren datos se quedan a nivel de portal y después van cojas, ¿no? Hay que darle un servicio detrás que lo sustente todo, que le ponga, le asigne presupuesto, le asigne recursos, no solo monetarios, sino también de humanos y lo que haga falta. Porque el problema es que la mayoría de iniciativas de datos abiertos en España, y de hecho, como mínimo las que yo conozco en Europa, la mayoría detrás hay una persona que ha sido el intraemprendedor, que digamos se ha esforzado en convencer internamente en abrir los datos, pero ¿qué pasa cuando esta persona se va o cambia de departamento? Lo que hay que hacer es darle el marco para que no dependan de las personas, dependa o sea, que sea una política, en este caso, pues de una administración pública. ¿Qué plataformas podemos utilizar? Hay varias plataformas en el mercado que se pueden utilizar para abrir datos.
esto es un tema más técnico, simplemente comentaros que en algunos casos son, digamos, servicios, son programas tradicionales que hay que bajarse, instalarse, etcétera, etcétera, como es el CCAN o el SICAN, y otros que son servicios, en este caso en la nube, donde, digamos, en lugar de comprar el coche, lo que compras es el servicio, el conductor que te lleva, pero que tú no tienes que preocuparte de cómo está el coche, si hay que actualizarlo, si hay que pasarle el cambio de aceite o lo que haga falta, ¿no? Este es el caso de Socrata o, bueno, Socrata, o Betanasoft o Junar, que son plataformas en la nube, donde tú subes los datos, de ahí creas tu portal y, bueno, y pagas una cantidad mensual o anual o lo que sea. Respecto a temas más legales, como os comentaba, los datos no tienen propiedad intelectual, con lo cual lo que sugiere el Real Decreto, que ahora os hablaré, el Real Decreto respecto a la ley de apertura de datos o de reutilización de información del sector público, os da un ejemplo de aviso legal, que francamente es un aviso legal bastante, yo creo, bien, correcto, con lo cual hay muchas administraciones públicas que lo que han hecho es literalmente copiarlo, porque ya que estamos reutilizando cosas, pues también podemos reutilizar el aviso legal, y de hecho es lo que pone el Real Decreto, sugiere que se reutilice el aviso legal que se proporciona como ejemplo. Respecto a más, digamos, leyes, está la ley 37/2007, que como dice aquí, pone de reutilización de la información del sector público. España fue de los primeros países que puso una ley respecto a la reutilización de información del sector público. En ese momento el concepto Open Data no había calado en el ámbito no anglosajón, con lo cual no está la palabra Open Data, pero está la reutilización de información del sector público, o RISP para los amigos, que lo ¿vale? Dicha ley lo que hizo es transponer la directiva, lo que pone aquí, la directiva 2003 de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo respecto a apertura de datos. Después vino el Real Decreto 1495 del 2011 para desarrollar la Ley 37, que es cuando vienen aspectos como esto del aviso legal y otros aspectos interesantes. Después vino en el 2013 una nueva versión de la directiva, una revisión de la directiva de la Unión Europea acerca de apertura de datos, que el año pasado nuestro país pues, hizo la correspondiente transposición otra vez de los cambios que proporcionaba esta nueva versión de la directiva. Básicamente había cambios que afectaban, por ejemplo, al sector cultural, museos, bibliotecas, que en principio en la primera directiva estaban fuera. Bueno, hay más cambios, Además, se empiezan a promover iniciativas como esta, que es que la Unión Europea empieza ya a obligar que todos los proyectos o todas las iniciativas donde haya financiamiento, digamos, público, financiación pública, pues que se obligue a abrir los datos fruto de dicho proyecto. Yo, por ejemplo, he participado en proyectos de la Comisión Europea y ya me obligan a que, aparte de abrir las conclusiones del proyecto, o si el proyecto debe hacer un programa, pues el programa evidentemente se tiene que entregar, también hay que entregar los datos. Si tiene sentido, si el proyecto está relacionado con datos, hay que entregar los datos en un formato de datos abiertos. También tenemos normas, en este caso la norma 178-301, que pone ciudades inteligentes, pero bueno, básicamente lo interesante es datos abiertos, que da como unas pautas a seguir para abrir datos, en este caso en el ámbito local. ¿De acuerdo? Y como también comentamos ayer, en el turno de preguntas, todo este tema de los datos abiertos se puede utilizar y es ideal para la interoperabilidad entre administraciones. Si abrimos datos y los ponemos en formato reutilizable,
si dichos datos los necesita otra administración pública, será muy fácil reutilizarlos. Además, estamos en un ámbito donde, como os comentaba antes, hay negocio. Lo pongo, digamos que aquí lo he puesto en interrogante y ahora lo afirmo, hay negocio. Lo que pasa es que, como acostumbra pasar en los negocios, nunca es fácil y hay que currárselo, ¿no? Pero el negocio hay. Esto es un estudio que hicieron hace ya 3 años. En algunos casos solo datos de Estados Unidos, pero fijaros que hay capacidad para hacer negocio. Lo que pasa es que hay que tener un poco de sentido común. Esta persona es Antonio Acuña, es el responsable de los datos abiertos del Reino Unido. Como podéis ver, Antonio Acuña no es un nombre muy británico, pero bueno, es el responsable de datos abiertos del Reino Unido, y lo que decía es lo que tiene sentido en el mundo, lo que tiene más sentido en el mundo, que es no tiene mucho sentido que todos hagamos lo mismo. Lo que tiene sentido es lo que os comentaba antes, que hagamos a partir de los datos que complementemos negocios que ya tenemos, ¿vale? Otros posibles modelos de negocio que se pueden hacer, bueno, hay un montón de posibles modelos de negocio, desde la consultoría, etcétera, etcétera, el negocio tradicional, o incluso lo que comentaba ayer Nagore, ¿no? De small data, abrir datos pero solo mis datos, ¿vale? Por ejemplo, hay iniciativas que son estas dos, que es poner en un mismo sitio todas las empresas que dan servicio, las empresas, ¿7 qué? 5-2, 7 minutos, vale. Hay iniciativas, por ejemplo, el Blue Button es acerca de cómo puedo yo saber todos los datos relacionados conmigo de aspectos de salud. ¿Vale? Y si yo quiero cambiar de seguro médico, cuando cambie de seguro médico, de mutua o lo que sea, quiero arrastrar el historial de una empresa a otra. Pues esto es una de las iniciativas en este ámbito, porque los datos son míos. Hay otras iniciativas o hay otras formas de sacar negocio. Esto es una empresa de Cataluña que hace análisis, observatorios económicos del comercio local. Literalmente lo que hace es patearse en las calles y ver, aquí hay una panadería, aquí hay una zapatería, aquí hay no sé qué. Y todo esto después lo ponen en un servicio, digamos, para saber qué información hay. Esta información la vende a los ayuntamientos, pero además, si viene alguien y dice, yo quiero poner una cafetería, ¿dónde es mejor poner una cafetería en Santa Cruz? Le diría, pues mira, esta calle, aunque parezca comercial, es más comercial la del lado. O la del lado está en un barrio donde hay más gente joven y tú eres un vendedor de zapatos de niños, te interesa más allí que aquí. Pues esta información la hacen pateándose en las calles, pero también utilizando datos abiertos para mejorar su servicio. A ver, un poco más rápido. ¿Dónde está lo que os decía antes? Todos los datos abiertos son para que alguien haga un servicio que después llegue al ciudadano de pie. Ese alguien puede ser pues, una empresa o lo que sea. Y como os comentaba también ayer, todo esto no tiene sentido si no hay un gobierno de datos detrás, ¿no? Este es el ejemplo, en este caso de la ciudad de Chicago, que tienen un diccionario de datos donde pone para cada conjunto de datos quién es el responsable, qué departamento, dónde están. Aquí no se ve, pero hay toda la información. Cuando digo la información no quiero decir los datos, sino los metadatos de los datos, ¿vale? Para que alguien interno, si quiere reutilizar esos datos, sepa qué tiene. Y como os comentaba también ayer, abrir datos, en este caso ayer estaba hablando de transparentar, pero tiene que ser lo mismo. Abrir datos no es solo abrir. Esto fue, trabajando con Carlos de la Fuente y con Alberto Ortiz de Zárate, fue el resultado de una consultoría que hicimos para el Ayuntamiento de Bilbao acerca de toda la visión integral de un proceso o un servicio de apertura de datos. Y hay un montón de temas a tener en cuenta donde ahí podéis ver,
hay portal de Open Data y el resto hay un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el portal, desde la promoción hasta la gestión del cambio interno, etcétera. Que esto es lo que os comenté ayer, son estos pasos. ¿De acuerdo? Otras cosas de tener en cuenta, buenas prácticas para que todo sea sostenible, apertura como rutina. Digamos que la excepción sea cerrar los datos, no dejarlos, o sea, no tener que justificar la apertura, sino todo lo contrario. Y también os lo comenté ayer, acerca de no duplicar datos. Esto es un ejemplo, en este caso, de la ciudad de Barcelona, que tiene una información de base, que esa información se va al teléfono de información al ciudadano, 010, también va a la página web y después también va, en este caso, al portal Open Data, con formatos diferentes, seguramente, pero la fuente es la misma. Y si yo me voy al portal de Open Data y consulto algo y me voy al teléfono y lo pregunto, me dirán lo mismo. Y otro tema a tener en cuenta es que abrir no implica que venga masivamente la gente a reutilizar. Ya me gustaría, pero la realidad es bastante más dura. Hay que ir a buscar a los reutilizadores, hay que ir a empoderar, a buscar, si son empresas, asociaciones cívicas, quien sea, que haga reutilización de nuestros datos. Además, en su día, ahora lamentablemente no existe, pero hubo un grupo de expertos de administraciones públicas, las primeras que abrieron datos en España, que crearon el grupo Open Data España, que hicieron un decálogo de todas las acciones, digamos, o las cosas a tener en cuenta cuando se abren datos. Fijaros que lo primero de todo es que es un decálogo de 11 puntos, pero es un decálogo. Es que ahí hicimos la broma de que todos sabemos lo que es un decálogo, pero yo no tengo ni idea de que es un decálogo de 11, no sé cómo se llama, es igual. Pero bueno, un decálogo de 11, ¿no? El punto más importante, armonizar entre administraciones públicas. Porque si tú abres los datos del tráfico y el ayuntamiento del lado también abre los datos del tráfico, pero con un formato diferente, con una frecuencia de actualización diferente, etc., pues no me lo pones fácil. Bueno, esto es lo mismo que el internacional, principios y algunos ejemplos. Abrir datos. Se trata de abrir datos, pero si queremos saltarnos ese paso intermedio para que el ciudadano también pueda entender algo de los datos, pues se trata también de visualizarlos bien. Esto, por ejemplo, es lo que dijo ayer de Nagore de New York, ¿no? Control de restaurantes, ¿no? Inspecciones de restaurantes, pues lo mismo, en este caso, pero en Chicago. La gracia es que aquí hay varios gráficos que puedes ir jugando. Quiero solo ver del 2011 al 2012, de tipo de restaurante, etc. Y después aquí sale pues, el resultado, que es bastante intuitivo. Además también podemos mejorar la eficiencia. En el caso, otra vez, de New York, se abrieron todos los sitios donde había más puntas de tráfico y se dieron cuenta que había un punto, que había muchísimas multas, y el tema es que estaba mal señalizado o podía dar a confusión, con lo cual el ayuntamiento reconoció el error y bueno, mejoró la eficiencia, ¿no? También os comenté ayer la necesidad de tener administraciones basadas más en datos, ¿no? Las decisiones que tomamos, que haya datos detrás que las sustentan. Esta persona la conocí hace un año en Estados Unidos, es el interventor de la ciudad de Los Ángeles. Cosa curiosa, allí es una persona pública, aquí yo no conozco los interventores de las administraciones públicas, allí es bastante habitual. Pues entre otras cosas decía esto, ¿no? Que hay que ir más basado en datos. Hay que concienciar también, una forma de concienciar a los ciudadanos es dando datos abiertos, como puede ser una iniciativa de la hasta ahora primera dama de Estados Unidos, que era todo el tema de comer más sana, de una forma más sana. No solo se daba la información, sino que se daban los datos en abiertos para que el ciudadano americano hiciera lo que considerara. Y además también aportando una vez más utilidad. Utilidad, este es el caso del periódico L'Equipe, que para que nos entendamos es como el Marca pero francés,
¿vale? Que da recetas relacionadas con varios aspectos, digamos, de salud, etcétera, de deporte. Pero detrás hay un servicio de datos abiertos. Más ejemplos, otra vez más, aportando utilidad. El conjunto de datos abiertos más reutilizado del gobierno vasco, antes era así, ahora creo que sigue siendo lo mismo, es el calendario laboral. Hasta el punto de que esto se publicó en octubre, bueno, del año pasado, bueno, ¿vale? Sí, del año pasado. Pero bueno, en octubre publican el del año siguiente, y esto es muy útil porque todas las empresas de distribución lo que hacen es pillar estos datos, lo ponen en sus sistemas de información y saben que qué día es fiesta local en Guecho y no hay que ir a repartir porque estará todo cerrado. Esto parece una tontería, pero no lo es. No lo es hasta el punto de que ellos dan la información en formato Excel por ser el estado de reparto, en formato CSV, que viene a ser lo mismo, pero sin ser propietario de nadie, en formato XML porque da más calidad, incluso en formato calendario para que te sea muy fácil ponerlo en tu calendario. Ya no hay excusas. Más utilidad, caso de México, ¿no? Cómo utilizan los datos abiertos para prepararse para los huracanes. ¿Cierro? Vale. Un par más de slides y cierro. ¿Qué más? El caso de Euroalert, empresa de Valladolid, que lo que hace es dar información de qué contratación pública está abierta a nivel europeo. Y si yo soy un vendedor de ventanas de aluminio, me apunto ahí que cada vez que haya una licitación de ventanas de aluminio que me avise. Y cuando hay una licitación en Tallinn, pues sale ahí. ¿Vale? Es otra forma de sacar negocio. Incluso también en el mundo del vino. Tuve hace 15 días dando una charla de por qué es importante abrir datos en el mundo del vino. ¿Vale? Pues también, incluso uno de los portales más conocidos del mundo del vino es wine.gov y tiene toda una base de datos que la dejan en abierto acerca de en este caso, las características de los vinos. La idea es que se pueda reutilizar esta información pues para lo que queráis y sobre todo para que vayáis ahí a comprar, ¿no? Bueno, tengo más ejemplos, pero como ya no queda tiempo, pues lo dejo aquí o sigo. Vale, pues lo dejo aquí. Bueno, hay un ejemplo más que es todo el tema del ámbito de los seguros agrarios, cómo han hecho los seguros más baratos por el mero hecho de tener toda la información del tiempo abierta, o incluso, ya este es el último, cómo han hecho, en este caso la Renfe, ¿no? Los trenes franceses, cómo han abierto datos hacia afuera, en otros casos para saber dónde están los trenes, pero también hacia adentro. Es otra de las cosas a tener en cuenta. Las grandes corporaciones pueden abrir datos, pero no para el ciudadano o para el reutilizador, sino para ellos mismos. ¿De acuerdo?